Buenas tardes. Buenas tardes Hola, buenas tardes. a toda la muy nutrida concurrencia. Y no me llama la atención que se haya conectado bastante gente, porque el tema es importante, cada vez más importante, cada vez saber usar estas herramientas es parte de nuestra competencia elemental como abogadas y abogados. No alcanza solamente con saber derecho, saber el derecho de fondo, saber el derecho procesal. Una competencia básica que tenemos que tener para poder trabajar es saber llevar esto a los tribunales y a los juzgados, y para eso necesitamos saber operar las computadoras y saber manejar este sistema, y sobre todo saber cuáles son las implicancias jurídicas que tiene, las responsabilidades que nos atañen de cualquier lado del mostrador virtual. Y tampoco me sorprende que haya venido mucha gente, porque los dos expositores saben mucho del tema y son muy buenos, y eso siempre atrae gente. No los entretengo más, los dejo con Fátima, con Manuel y con Gustavo, y esperamos escucharlos y hacer las preguntas que ustedes quieran hacer por medio del chat para charlarlas después. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, como dijo Pablo, vamos a hablar un poquito del reglamento de notificaciones y presentaciones electrónicas. Va a haber dos expositores muy importantes. Es una realidad desde que hace ya varios años se está trabajando en la transformación de la gestión de los procesos judiciales con la incorporación de herramientas informáticas y digitales. Y este camino se aceleró bastante con la pandemia, así que bueno, vamos a ver qué tienen que tener en cuenta los y las abogadas del nuevo reglamento, y que tienen que tener en cuenta también los juzgados. El primer expositor va a ser Manuel Maimone, es abogado egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Actualmente se desempeña como auxiliar letrado del Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial número 19 de La Plata. Es ayudante diplomado de Derecho Procesal 2, Cátedra 2, tanto en teoría como en práctica. Y luego va a seguir el doctor Gustavo Germán Rapalini, es abogado también egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata, es subdirector en el Instituto de Derecho Procesal del Colegio de Abogados de La Plata, es profesor adjunto en Derecho Procesal 2 en la Cátedra 4 de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de La Plata. Bueno, creo que comienza hablando Manuel, y después, bueno, si quieren ir haciendo consultas, las pueden hacer en el chat y la van a ir contestando. Bien, bueno, Fátima, muchas gracias. Aprovecho tal vez para agradecer al colegio, a las autoridades, a Pablo, la invitación, y sobre todo personalmente es un gusto poder estar esta tarde charlando con ustedes, junto con el doctor Rapalini, al cual, además del afecto que le tengo, comparto una admiración y un respeto bárbaro. Así que voy a comenzar compartiendo un PowerPoint, díganme si lo ven. ¿Se ve bien? Sí, Manu, se ve bien. Excelente. Bien. Bueno, el tema que nos convoca, como ya saben, es el nuevo reglamento de notificaciones y presentaciones electrónicas. Hemos intentado tal vez utilizar un título atractivo desde los dos lados del mostrador para intentar entre todos y todas compartir experiencias diarias que nos da la práctica profesional, a los efectos de poder analizar y ver con qué nuevas situaciones o con nuevos escenarios nos vamos a encontrar, a fin de poder formarnos, estar atentos y ver dónde existen posibilidades de errores o problemas que puedan entorpecer justamente la labor profesional. Esta va a ser la estructura de la charla. Vamos a comenzar tal vez haciendo unas mínimas referencias a los antecedentes que tiene este reglamento, y luego vamos a abocarnos a ver los domicilios, las presentaciones y los documentos, para concluir viendo la reglamentación respectiva en relación a las notificaciones y las disposiciones complementarias. Bien, comenzando, a fin de poder analizar acabadamente este nuevo reglamento que
que resolvió, que dictó la Corte, es necesario tal vez entender en la realidad, si se quiere, o en el proceso histórico en el cual se dicta. La Corte, aproximadamente hará una década, un poco más, comenzó un proceso acelerado por la pandemia COVID-19, en el cual se ha generalizado y se ha intensificado el uso de las herramientas tecnológicas, sobre todo en actos que tienen que ver con la comunicación, ya sea entre los profesionales que intervienen en el proceso o con distintos organismos. Así podemos básicamente diferenciar tres etapas, si se quiere una etapa primigenia, en el cual hemos visto cómo la Corte poco a poco ha empezado con pruebas pilotos. En este momento surgieron las comunicaciones con el Banco de la Provincia, juicios universales, empezaron las primeras pruebas pilotos con los domicilios electrónicos y las presentaciones y demás. Luego tuvimos una segunda etapa, que como pueden ver está tal vez englobada en esas tres acordadas, que son invitaciones que se fueron haciendo a utilizar el sistema tanto de presentaciones electrónicas, como el uso del domicilio electrónico, y la acordada 37, la 3733, fue la que regularizó o la que intentó informatizar todas las comunicaciones entre los organismos judiciales y el poder administrativo, el poder ejecutivo, tanto a nivel municipal, provincial y nacional. En esta etapa, si ustedes recuerdan, que brevemente lo que se busca hacer en realidad es ver por todos los estadios que pasamos, esta etapa se caracterizó tal vez por ser optativo el uso, o en estos casos coexistían ambos sistemas, toda la normativa en relación al expediente, si quiere, en papel y el digital, y luego la Corte dio un paso mayor, si se quiere, con el dictado del acuerdo 3.845 en el 2017 y el 3.886 en el 2018, que son los relativos a las presentaciones y a las notificaciones electrónicas. En estos casos ya se hicieron obligatorios su uso, se extendió, ya no se permitió la coexistencia del sistema, y siempre estas modificaciones o estas innovaciones fueron dirigidas, la Corte siempre repitió los mismos objetivos, que era agilizar el proceso, reducir el costo en los trámites de comunicación, y a la vez intentar llegar en un futuro al expediente digital, en miras con estos dos objetivos, y también para reducir el uso del papel. Estos objetivos siempre se repitieron, a la vez se hacía referencia al poco presupuesto con el que cuenta la Corte, pero siempre se repitió. Así, llegamos tal vez a la situación actual, en la que el acuerdo 4013, conforme el 4039, deroga estos dos acuerdos, el de presentaciones y notificaciones electrónicas, para empezar a regularlo en un solo cuerpo. No obstante ello, y hay que tener presente, que este acuerdo se inserta en un sistema que la Corte viene trabajando hace tiempo. Mal podríamos hoy intentar hablar o analizar este acuerdo sin hacer referencia o sin tener presente que el funcionamiento del mismo está conectado con otros tipos de estructuras o demás. Por eso van a ver ahí cómo la Filmina hace referencia al reglamento de domicilios electrónicos, hace referencia a la acordada que regula el reglamento escrito, resoluciones, actuaciones y diligencias de expedientes judiciales, que hace referencia a los actos de mero trámite. ¿Y por qué se hace referencia a esto? Porque muchas de las cuestiones o problemas que nosotros como operadores jurídicos vamos a encontrar con la 4013, las respuestas las vamos a encontrar en estos subsistemas o en estas acordadas. Por ende, hay que tener presente que la misma forma parte de esta estructura y no se puede analizar de manera aislada. Así que sin tanto preludio con esta mínima antesala, te doy la palabra a vos, Gus. Bien, bueno, buenas tardes. No voy a arrancar de cero, sí agradecer a Pablo, al instituto, al colegio en general, y bueno, a Fátima y a Manuel, con quien también es un gusto estar compartiendo este rato con ustedes. Todo lo que vimos hasta recién es un poco la explicación de por qué estamos donde estamos y estamos como estamos.
y de acá en adelante vamos a tratar de un poco de ser descriptivos, otro poco tratar de debatir o al menos de preguntarnos cómo funcionará y cómo debería o cómo se podrían ir sorteando algunas cuestiones que desde nuestro humilde punto de vista quizás podrían llegar a dar a más de una interpretación y quizás lo llene la imaginación de los colegas que tengan que ejercer, o quizás también tenga que ir siendo un poco suplido por la misma lógica de los organismos jurisdiccionales en el devenir del día a día. Yendo un poco con la antesala de lo que mencionaba el doctor Maimones, yendo un poco a lo que es el reglamento propiamente dicho, iniciando, tenemos el tema del domicilio, que a esta altura ya sabemos que es domicilio electrónico, con la lógica complementación con el código procesal, que vale decir sigue existiendo, y en este caso sería el artículo 2 del reglamento, siempre teniendo en miras las especificaciones que ya todos conocemos del artículo 40 en cuanto a constitución, mantenimiento y el momento procesal para hacerlo. Lo que el reglamento introduce es la posibilidad o la carga, en realidad, de que toda persona que deba constituir un domicilio lo debe hacer en un domicilio electrónico. Hasta ahí el reglamento no innova, como decía Manuel, ya había acordadas que esto lo habían establecido primero de manera opcional, después de manera obligatoria, así que esto es en realidad cristalizar algo que ya venía sucediendo. Ese domicilio electrónico además tiene que ser único, esto también ya era parte de una regulación que antecedió al reglamento propiamente dicho. Lo que también tiene como dato de color es que ese domicilio electrónico que se constituya en un expediente judicial puede ser inclusive uno distinto al del profesional que intervenga. Vale decir, yo puedo estar firmando y utilizar el domicilio electrónico del doctor Ririllo, o Manuel puede estar utilizando el mío, y sin embargo el patrocinante o el apoderado es él. Y lo que se agrega, que hoy puede llegar a ser algo todavía embrionario, pero con la rapidez que van evolucionando las cosas, esto en mucho tiempo quizás no lo sea, que es la posibilidad de que las partes tengan un certificado propio, no solo los profesionales patrocinando con todo el mecanismo que vamos a ver a continuación de presentaciones, o habiendo acreditado personería los y las profesionales con su propia firma digital, sino que la propia parte pueda tener su certificado válido emitido por autoridad certificante y la firma digital sea de la parte. Con lo cual, en no mucho tiempo, el reglamento ya lo prevé, va a estar la posibilidad de que la parte y el profesional que lo patrocine tengan los dos firma digital, sean dos cofirmantes. Ahora bien, algunas cuestiones que yo iba pensando mientras lo leía y lo queríamos compartir con ustedes. Primero, el reglamento obviamente prevé la posibilidad de que la parte pueda tener su firma digital si lo tiene a través de una autoridad certificante. Más adelante vamos a ver que una de las excepciones a la notificación electrónica lo es la citación de un tercero ajeno, que hasta ahora no nos haría ruido por ningún lado si lo miramos en la lógica del Código Procesal actual, el que tenemos del 68 en adelante con las enmiendas ya sabidas. Ahora, ¿y qué pasa si ese tercero tiene un domicilio electrónico? Si tengo que notificar a un abogado, pero lo tengo que notificar como parte. Si tengo que notificar a un perito, hoy lo estamos haciendo, y un perito no es un tercero. Ustedes me podrían decir, bueno, pero es un tercero en sentido lato, no es un tercero en sentido estricto de alguien que pueda aspirar a ser parte. Bueno, pero hasta hace un tiempo a un perito desinsaculado lo teníamos que notificar la primera vez en términos procesales físicos hasta que constituyera. Y directamente ahora lo hacemos al constituido procesal electrónico. ¿Por qué no podríamos pensarlo en otros términos? Yo creo que en no mucho tiempo, quizás, inclusive la primera notificación, si esto empieza a tener la mayoría de las personas, digo ciudadanos comunes de a pie, que no sean necesariamente abogados con firma digital, lo tengan, ya va a ser una cuestión mucho más común. Y la segunda que se me planteaba era con el domicilio. Hasta ahora todos sabemos que según el artículo 40-41 del Código, si un profesional deja de intervenir, deja de intervenir hasta que notifica a su ex patrocinado o ex apoderado, mantiene ciertas obligaciones y responsabilidades. Lo mismo sucede cuando modifica su domicilio si no lo notificaba. Insisto, clave del Código Procesal.
Ahora, el reglamento nos permite utilizar y constituir un domicilio electrónico inclusive de otro profesional que no sea el que interviene. Ahora, yo utilizo el domicilio del doctor Grillo. ¿Qué pasa si yo renuncio al patrocinio? ¿Se mantiene o no se mantiene? Porque el domicilio era de Pablo, pero el patrocinante era yo. Bueno, ahí puede llegar a haber alguna cuestión como para aclarar que no queda del todo sencilla cuando uno lo lee, que no es culpa del reglamento, sino parte de la casuística de cómo empezamos a verlo en dinamismo, digamos. Manu. Ahora bien, yendo puntualmente, hasta acá domicilio, yendo puntualmente a las presentaciones electrónicas, más allá de la lógica del reglamento, la idea de la exposición de hoy es ir mechando los artículos que tienen alguna relación entre sí en cómo van previendo cómo funcionaría el sistema, o cómo funciona en realidad, porque a partir del 1 de noviembre esto es con lo que tenemos que atener. Primero, todas las presentaciones, insisto, esto ya se venía haciendo, pero el reglamento lo termina de concretar, todas las presentaciones van a ser generadas y efectuadas en soporte digital, con firma digital, emitida con autoridad certificante. Por suerte, ya a esta altura, todos y todas nos tuvimos que acostumbrar a saber qué era esto de una autoridad certificante. Cuando la parte actúa por derecho propio, y no es el supuesto que veíamos recién, que tuviera firma digital, que insisto, creo que a corto plazo va a ser bastante más común de lo que pensamos. Ahora hoy, cualquier ciudadano, cualquier cliente que puedan tener ustedes, que no tenga firma digital, va a seguir firmando hológrafo cuando ustedes sean patrocinantes, y esa presentación es la que se deberá digitalizar y adjuntar como presentación. Y lo que el reglamento prevé es que en caso de discrepancia entre lo que tenga la copia PDF que se haya digitalizado, es decir, la que el cliente firmó con firma hológrafa, se digitalizó y se adjuntó, o la presentación propiamente dicha entre uno y otro supuesto, va a tener prevalecencia la copia digitalizada. El ingreso de esa presentación al sistema va a constituirlo al profesional o a la profesional que haga esta presentación con esta metodología en carácter de depositario del escrito firmado en forma hológrafa. El carácter de depositario tiene muchísimas connotaciones que las vamos a ver a continuación, después lo vamos a ver también con documentación. Lo primero que a mí me pasa cuando veo la palabra depositario no es que me dé miedo porque ejerza, porque, insisto, ya lo venimos haciendo en la pandemia, esto no es algo nuevo. La diferencia es que ahora el reglamento se unifica y lo establece. Ahora, o se venía haciendo, pero yo digo, el contrato de depósito, siendo un poco más técnico, el contrato de depósito implica un consenso, o dicho de otro modo, es un contrato consensual. Yo me pongo de acuerdo con otra persona en forma bilateral, y además se presume que eso es oneroso, si vamos a las normas de fondo. Entonces ya arrancamos mal, porque me están imponiendo algo y no me están diciendo si voy a cobrar algo. O sea, ya no es consensual y aparentemente es obligatorio. Que no quiere decir que esto sea una manifestación antisistema, estoy tratando de analizar un poco la lógica. Con lo cual, la primera lectura pareciera que nos diría, bueno, mire, no importa si usted quiere o no quiere, lo tiene que hacer, alguien lo tiene que hacer. ¿Quién mejor que usted, que es el profesional que lo está subiendo? Pero no es oneroso, bueno, después hablamos si es oneroso o no es oneroso. Quizás en vez de ver esto como una crítica, digo, al lado o los profesionales, lo podríamos empezar a pensar con otro tipo de mirada. La primera es de status quo, y podríamos decir, mire, muchos de ustedes, más que yo inclusive, hace años que venimos ejerciendo y nos quedábamos siempre con una copia sellada, nos quedábamos siempre con copia de la documentación. Tampoco es que esto me está cambiando la vida. La única diferencia es que ahora no me quedo con una copia. Tengo que quedarme con esta obligación, con lo que sería el original del que presenté. O sea, que no solo estaría siendo una suerte de fedatario, de que lo que presento es igual a lo que tengo, sino que además lo tengo que preservar. Quizás tendríamos que empezar a evaluar que esto implicaría otro tipo de gasto. Tendríamos que empezar a pensarlo en términos de gerenciar un caso cuando pensamos qué costo vamos a tener y conversarlo con el cliente. Quizás tendríamos que empezar a pensar en algún tipo de honorario si estamos hablando de una presentación, de un contrato,
Quizás a nadie se le crispe ningún pelo del cuerpo por esto, pero quizás estemos hablando de otro tipo de cuestiones que no necesariamente sean el boleto de compraventa y el informe de dominio, y ahí quizás la lógica se modifique un poco. Pero digo, podemos verlo antisistema y decir, che, esto depósito no sería, o podemos verlo pro sistema, acostumbrarnos y ver cómo hacemos para convivir con esto. Ahora bien, el órgano judicial, efectuada esta presentación, puede de oficio, antes de proveer la presentación, es decir, antes de despacharla, o a pedido de parte, dentro de los 5 días de notificada la resolución que se dicte, 2 supuestos, de oficio o a pedido de parte, pero con 2 plazos y con 2 días a cubo, ordenar fundadamente, bueno, venga y exhíbame esta presentación hológrafa que usted debería tener y que me adjuntó digitalizada. Con posterioridad a esos 2 momentos, insisto que el organismo lo podría hacer de oficio o que la contraparte lo podría pedir, quedaría definitivamente incorporado, y hablo en potencial, porque no debería requerirse en lo sucesivo la exhibición, salvo que mediaran causas graves debidamente fundadas. Obviamente es un concepto jurídico indeterminado que tiene cierta lógica, no es posible en términos casuísticos establecer en todos los supuestos cuándo va a ser una causa grave, pero sí es un poco peligroso para el profesional solamente quedarse tranquilo y decir, bueno, pasaron los 5 días desde que quedó notificado el auto, o el juzgado ya lo proveyó, bueno, mire, ya estoy tranquilo que no me lo va a pedir nadie. Y yo le diría, tan tranquilo no, como regla general sí, pero hay siempre alguna posibilidad de que, de manera fundada y excepcional, resuelvan que usted lo exhiba. Ahora bien, una válvula de escape que trae el propio reglamento. En cualquiera de los 2 supuestos que veíamos recién, si se hubiera tornado imposible la exhibición del original, imposible o que se haya destruido, pasado los plazos iniciales, y no mediara culpa del depositario, cualquiera de ustedes, en principio, se va a citar personalmente a la parte para que venga a ratificarlo. O sea, que ratifique ¿qué? La autoría de la rúbrica y por ende del contenido de esa presentación. Con lo cual a mí se me ocurre, ¿qué se iniciaría o se debería sustanciar? ¿Algún incidente de no culpa? El profesional tendría la primera herramienta a corto plazo que sería, mire, usted organismo jurisdiccional proveyó la resolución. Quiere decir que usted ya no me podía pedir que lo exhiba. Pasaron los 5 días y la contraparte no solicitó la exhibición. Había o sea, yo tenía fundadamente razonabilidad, apoyándome en el reglamento, para deshacerme de este documento, de este escrito, o de esta documentación. Le puedo saber que es similar, pero no es lo mismo. También ustedes podrían, en determinado momento, que el propio cliente se lleve los escritos firmados y ustedes quedarse con un recibo. ¿Por qué no lo podrían hacer? Pasado el plazo inicial. Mire, yo soy cliente del doctor Maimone y el doctor Maimone, pasado esos plazos, me llama y me dice, mire, señor Rapalini, todas estas presentaciones pasó el plazo y no me las pidieron. Fírmeme este recibo que usted se la lleva y usted las va a tener como depositario. Si eventualmente se suscita esa posibilidad, al primero que le van a pedir explicaciones va a ser a mí como profesional. Yo lo que puedo decir es, las destruí y tendría apoyo en el reglamento porque habían pasado los plazos, o también podría excepcionalmente decirle, las tiene mi cliente, y ahí ya directamente culpa no podría haber de ningún tipo de parte del profesional. Te molesto otra vez, Manu. Las resoluciones de mero trámite, acá tampoco innova el reglamento con relación a lo que era la acordada 3842 del 17, que bien marcaba Manuel. Obviamente van a ser pura y exclusivamente generadas en soporte digital y firmadas electrónicamente solo por los profesionales. Obviamente la 3842 se mantiene en todo lo que hace a la disquisición entre qué implica una presentación de mero trámite y qué no lo implica. Lo que el reglamento solamente está, insisto, repitiendo cuestiones que existían en alguna normativa de la Corte que ya lo había establecido de manera inicial, que es solamente de manera digital. Con relación al comprobante de esa presentación electrónica, obviamente se van a tener por efectuadas en el momento exacto, fecha y hora, que el sistema informático lo registre. Quiere decir, cuando el usuario lo envió, esto se mantiene, por suerte, y por una cuestión de evitar, dar razonabilidad y evitar infartos, que
el momento sea cuando la presentación se efectúa y no que dependa de algún otro tipo de intervención, ya sea de un operador en general o del organismo jurisdiccional en particular. Digo, no tiene que ver con una connotación negativa de lo que estoy diciendo. Para cada profesional y para cada uno de ustedes, esa presentación es la más importante en el momento que la hacen. Un juzgado, en el cúmulo de tareas diarias, es una presentación más. Me refiero a esto, a la diferencia entre cómo establecerlo, cómo y la tranquilidad para cada profesional. Manu. Hasta acá presentaciones, ya sea firma hológrafa, ya sea como apoderado, que obviamente lo haría solo el profesional después de acreditar firma, ya sea presentaciones de mero trámite. Ahora, ¿qué pasa con la documentación? Con todo aquello que documentalmente tenemos que anexar. Obviamente seguimos con la lógica de que el acompañamiento de copias y de escritos va a ser siempre de manera digital. Digital ya sea que el instrumento sea digital, hoy la mayoría, desde un comprobante del pago de la tasa de justicia, de la sobretasa o del bono, sabemos que lo podemos generar en papel, pagarlo y adjuntarlo, o que sea un escrito electrónico. Hoy inclusive los poderes desde hace un tiempo, inclusive también, perdón, asimismo, están siendo generados y rubricados por los notarios y notarias de manera digital, con lo cual hasta acreditar personería lo estamos haciendo de esta forma. Pero bueno, se mantiene esta lógica. Si el instrumento es digital, se adjunta tal cual. Si el instrumento está en soporte papel, la misma lógica que veníamos viendo recién. Salvo que sean piezas sobrantes en el expediente, digital, en cuyo caso lo que el reglamento pide es la referencia. Es un poco de colaboración y empatía, siempre decimos, de los dos lados del mostrador. Si voy a hacer referencia a alguna cuestión que ya está en el expediente, nunca viene mal hacer referencia o a la foja, si de la mesa de entrada virtual surge, o a la fecha de presentación electrónica donde se hubiera anexado. Van a ser, esta documentación no se adjunta sola, sino que va adjunta, pero a una presentación electrónica propiamente dicha. Si está en soporte digital, como decíamos recién, tiene que ser digitalizado, y el reglamento agrega una precisión que quizás puede ser práctica en términos de escindir cada documentación para los operadores jurídicos, principalmente del otro lado del mostrador. Manuel después lo podrá decir mejor que yo, a veces no tanto, que es cuando hay más de un documento, cada uno de esos tiene que ser digitalizado en un archivo por separado, con lo cual debería ser tasa de justicia un archivo, sobretasa otro archivo, demanda un archivo, boleto de compraventa un archivo, carta documento. Bueno, esa parece ser la lógica, obviamente, de la acordada. Gus, ya que haces referencia, si me permitís un comentario, me parece que esta cuestión que trae la acordada en relación a poder a tener por cumplido el acompañamiento de copias, haciendo referencia a las constancias en las que obre ya el expediente, tiene mucha importancia, me parece, en los tribunales de alzada, por ejemplo, a la hora de interponer una queja y demás, que había tal vez distintas aplicaciones en el sentido de si no se acompañaban las copias y distintas cuestiones. Ahora el reglamento pone en cabeza del organismo, tal vez si se individualizan de manera correcta, tener que constatar justamente las presentaciones. Eso es una posibilidad para los profesionales que me parece que es interesante. Y con respecto a esto que vos hacías alusión de acompañar un archivo digital por documento, a veces a nosotros nos resulta de importancia, sobre todo a veces cuando tenemos que adjuntarlo a otra comunicación. Por ejemplo, al Banco Provincia. Cuando ustedes acompañan una boleta de aportes y demás, si tal vez forma parte o está comprendida con otros documentos, tenemos que imprimirla, escanearla de manera individual y demás, a fin de que el organismo no la rebote. Bien, esto es un poco de normativa y un poco de empatía, tratando de traer un poco alguna ida y vuelta, digamos, entre lo que puede ser una misma situación vista desde dos perspectivas, que es un poco también lo que nos parecía interesante traerles para hoy. Bueno, con relación a la documentación, rige asimismo esto que veíamos recién de carácter de depositario. Acá, cuando veíamos con relación a las presentaciones, se utilizaba el término carga. Acá directamente ya hablamos de obligaciones, utilicémoslo en términos de sinónimos, pero bueno, sigue utilizando esta figura del depositario del profesional que lo sube. Ahora, nuevamente,
de oficio antes de ser prohibida esa resolución, o a pedido de parte dentro de los 5 días de notificado del auto, nuevamente la misma lógica del plazo y del dies a quo o sea, de esto que es bimodal, de oficio o a pedido de parte, se podrá ordenar la exhibición del documento en soporte papel bajo apercibimiento de no tenerlo por no acompañado. Acá directamente hay una sanción. No, veíamos con relación a las presentaciones que, bueno, se podrá pedir que se lo exhiba. Acá se podrá pedir que se lo exhiba con determinado plazo en esta forma, a pedido de parte o de oficio, pero además con una sanción en caso de incumplimiento, una severa sanción. En el caso de documentación que por su naturaleza o destino fuera necesaria permanece en el organismo jurisdiccional, es decir, queda en el juzgado, estamos hablando de documentación en papel, el juez va a disponer el modo de su entrega, quedando reservada en secretaría. Ahora se va a dejar constancia en el expediente digital, con lo cual, si alguna de las partes quiere saber, o sea, no es que va a ser una sorpresa procesal, por llamarlo de alguna manera, en el expediente va a quedar la constancia de que esta situación sucedió y la compulsa obviamente va a ser en soporte papel. Los documentos cuya digitalización fuera dificultosa por número, extensión o cualquier otra razón atendible, que en la casuística ya estamos acostumbrados a que esto puede ser mucho más amplio de lo que nos parece, nuevamente va a asumir el carácter de depositario, va a quedar el carácter de las partes, va a ser depositario y deberá presentarlo en sede del órgano cuando el órgano sea requerido, bajo el plazo obviamente que se le disponga al efecto. Nuevamente lo mismo acá, con relación al depósito. No parece ser consensual, no parece ser una opción, pero es al menos una opción. Después podemos discutir si hay alguna mejor, pero creo que alguna había que ver y más allá de alguna connotación negativa que pueda ser la primera impresión que cada profesional pueda tener y que no estaría mal, también es cierto que quién mejor que ese profesional, insisto, que tiene esa documentación o eso en su poder, para que sea el primer custodio. Ahora bien, ¿qué pasa con documentación que es ingresada en soporte papel por terceros ajenos a las partes? Es decir, se ingresa en el juzgado en documentación en soporte papel. Bueno, acá aparece alguna asimetría que me parece que hay que no solo explicitarla, sino marcarla. En este supuesto, documentación en papel, insisto, que un tercero incorpora, pero que la causa la recibe, se procederá a la digitalización inmediata por parte del organismo jurisdiccional y posteriormente va a disponer su destrucción, salvo que disponga la reserva, el propio juzgado, o que la parte dentro de los 5 días de notificada de este proveído se ofrezca a constituirse como depositario. Quiere decir, cualquier documentación que algún tercero traiga, por ejemplo, prueba documental en poder de un tercero, que podría ser tranquilamente un supuesto que se dé en un escrito postulatorio, el juzgado, el organismo jurisdiccional, recibe la documentación, la digitaliza y la puede destruir, o salvo que a pedido de parte, alguno se quiera constituir en depositario. Acá no tenemos la mención a las graves razones que podrían solicitar su exhibición. Podríamos decir que hay alguna asimetría cuando el tribunal destruye, pero los abogados deben conservar, aunque le da la posibilidad a los profesionales, mire, yo lo destruyo, es lo que el reglamento dice. Si usted se quiere constituir depositario, se lo puede llevar. Es decir, es una asimetría a medias, porque la excepción parece que un poco lo va encaminando, pero bueno, el tribunal no sería depositario, el profesional sí, con lo cual, ahora podríamos todos los abogados y abogadas de la matrícula decir, bueno, mire, ¿cómo va a ser esto? Acá hay una diferencia abismal. Bueno, también es cierto que hasta ahora la documentación siempre la tenía el juzgado y nunca se nos cayó ningún anillo y lo dimos como algo básico. Yo creo que el reglamento puede tener cuestiones a analizar, puede tener cuestiones que pueden suceder como esto, que entiendo que puede ser alguna asimetría, pero en todo hay que tratar de ser, me parece razonable, con la idea de ver cómo puede esto funcionar, porque no hay ninguna duda que la impronta es tratar de mejorar el servicio. Manuel. Para ir cerrando lo que tiene que ver con presentaciones. Corolario de todo lo que venimos diciendo, ningún organismo jurisdiccional va a recibir escritos en soporte papel, con las excepciones que el propio reglamento traiga. No quiero aburrir con esto, pero por regla general la conclusión sería no recibir más escritos en soporte papel.
Lo que se presente en soporte papel, por alguna razón, va a ser digitalizado con las cuestiones que recién veíamos de la posibilidad de digitalizarlo, mantenerlo o destruirlo, o que algún profesional se constituya en depositario. Y si los organismos jurisdiccionales recibieran algún escrito en formato papel que no encuadra en las excepciones que el propio reglamento menciona, se limitará solamente a señalar que el peticionario no cumplió. Lo cual no está mal, porque uno podría decir en primer término, y sí, si el reglamento dice que hay que hacerlo de una manera y el profesional o la profesional lo hace de otra manera, ¿qué otra referencia podría existir a esto? Claro, pero vamos a ver a continuación con Manuel que cuando empezamos a hablar de notificaciones puede haber varios grises, y cuando hay algún inconveniente con alguna notificación, ahí el profesional, quizá nosotros vamos a tener otro tipo de carga, algo que debió ser autonotificable y no lo fue, cómo se subsana, y vamos a tener que cumplir con otra carga argumental, que no me parece mal, porque somos los primeros interesados, pero quizás parece bastante liviano un mero incumplimiento, quizás sería más sugerible, como hacen muchísimos organismos jurisdiccionales. Marcar si algo está mal, no, a nadie se le tiene que caer algún anillo, somos humanos y nos podemos equivocar, pero si hay un error, ¿cuál es? ¿Cómo se subsana? En definitiva, todos creo que tenemos que tirar para el mismo lado, que es que el expediente camine y en definitiva, en algún momento esa contienda judicial se pueda resolver. Bien. Sigo yo y después tal vez volvemos con los temas para, no sé, intentar dar soluciones o respuestas a estas cuestiones que fuiste planteando, Gus. Siguiendo con la charla, y tal vez con la estructura del acuerdo, lo que sigue son las notificaciones. Esto está regulado del artículo 10 al artículo 13 del reglamento, y acá se innova en el sentido de que se impone como regla general que las notificaciones de las providencias, resoluciones y sentencias se realizarán de manera automatizada a los domicilios electrónicos bajo el régimen del presente reglamento. ¿Por qué digo que se innova? No por el sistema de la autonotificación, porque como ustedes saben, este sistema ya estaba presente en la 3991 dictado en diciembre del año pasado, del 2020. Entonces, lo que acá viene a innovar, si se quiere, la Corte, es que ha adoptado una postura en relación a qué alcance se le pueden dar a la MEB o no. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Ustedes saben que por norma general o el principio general en materia de notificaciones es el 133, que las notificaciones se tienen por notificadas los martes y los viernes por imperio de la ley. Los profesionales y las profesionales tienen la obligación de concurrir a la sede del juzgado a ver si el expediente se encuentra en letra y en caso de no, dejar nota, lo que ustedes ya saben. Todas estas reglas que históricamente han regido el expediente judicial y el proceso, hoy en día hacen agua para resolver los conflictos. ¿Por qué? Porque en un expediente judicial no se va a poder ir a compulsar a la mesa de entrada y pedir la exhibición del expediente. Por ende, acá lo que había que determinar, y la Corte toma una postura en relación a esto, es qué alcance se le puede dar a la mesa de entrada virtual. En este sentido, la Corte no estaba obligada a imponer este sistema. ¿Qué quiero decir? Antes, con la 3991, nosotros autonotificábamos las resoluciones que tenían que notificarse por el 135, por cédula. Con esta nueva reglamentación, toda providencia, toda resolución, se tiene que autonotificar, tiene que hacerse bajo este sistema. Es decir, las juezas y los jueces, al momento de firmar, tienen que notificar, sin importar ya sea el carácter del 135 y demás. Esto que hacía alusión tal vez con la postura que toma la Corte es que hoy en día, por lo menos con el avance tecnológico de la mesa de entrada virtual, no es un sistema hábil para, si se quiere, hacer la ficción del 133 y decir que los profesionales y las profesionales tienen que compulsar la mesa de entrada virtual los martes y los viernes, si quieren, respetando esta norma, a fin de quedar notificado o no. Esto tal vez son sistemas que rigen en otros ámbitos, como podrá ser, creo que Capital, que tienen hasta un libro de notas digital. Por eso, la Corte podría haber adoptado este sistema, decir,
los profesionales van a tener que compulsar los martes y los viernes la mesa de entrada virtual para notificarse la providencia simple. Y la autonotificación la reservo para resoluciones, si se quiere, de otra entidad. Bueno, como vemos, no ha sido la postura que adoptó nuestro órgano provincial e impuso la autonotificación de todas las resoluciones. La finalidad de este sistema justamente es reducir, si se quiere, el error en la confección tal vez de cédulas, agilizar el proceso de comunicación, porque en este momento la firma y la notificación coincidirían, es decir, quedarían incendidos en un mismo momento. Ustedes saben que hay un momento perdido, muerto en el proceso entre que se dicta la resolución judicial y efectivamente el profesional o la profesional confecciona la cédula a notificarlo. Esto obviamente agiliza mucho más los trámites, con los beneficios, si se quiere, para las partes y para el juzgado, y como contrapartida acelera mucho los trámites. ¿En qué quiero decir? Que das un traslado y a los 5 días o el plazo que corresponda vas a tener la contestación o no para resolverlo. Y a su vez también optimiza los recursos humanos en el sentido de que es muchísimo más rápido este método que tal vez la confección de las cédulas. No obstante ello, tenemos que tener presente que el artículo 10, en el párrafo cuarto, dispone que el sistema va a garantizar que las notificaciones de todas las providencias y las resoluciones se van a hacer bajo esta modalidad, es decir, de manera automatizada. Para que se entienda tal vez la labor que tienen que hacer los organismos de manera interna, no es que se realiza de manera automatizada con la firma y la notificación, sino que nosotros tenemos que cargar los domicilios de las partes involucradas a fin de posibilitar que ya sea el magistrado y la magistrada o el funcionario y la funcionaria que firme, pueda en ese mismo acto notificarlo. Entonces, como decíamos, el artículo 10 en su cuarto párrafo dice que el sistema va a garantizar que las notificaciones se hagan de esta manera. Y acto seguido, y acá es donde tal vez a mi modo de ver hay un gris bastante importante, dice que en los casos en los que, ya sea por un error o lo que sea, no se notifique o no se pueda realizar la autonotificación, no se tendrá el destinatario notificado bajo el régimen del presente reglamento. Y yo acá me pregunto, ¿qué es esta frase, bajo el régimen del presente reglamento? Manu, me meto un poco para que puedas tomar agua. Sí, Hablábamos y tratábamos de interactuar cuando presentábamos o preparábamos la exposición de hoy, y decíamos, bueno, el reglamento tiende a especificar situaciones de lo que es un camino hacia casi el expediente digital. Lo entendemos claramente, pero no está derogado el Código Procesal. Entonces decíamos, bueno, si las notificaciones se van a hacer de esta manera, si no se hacen de esta manera, no estarán notificadas según este reglamento. Entonces dijimos, bueno, ¿nos hizo ruido? La verdad que sí. Tratamos de pensar algunos supuestos en los cuales, bueno, ¿y cómo se podría notificar? Una de las primeras opciones que se nos había ocurrido, y con esto te dejo seguir, Manu, era la de la nota, porque nosotros decíamos, bueno, la notificación por nota, tal cual está ideada en el artículo 133, inclusive con el libro, que ya perdería vigencia con la lógica actual. Pero bueno, podríamos entender que se podría notificar por nota, porque no sería bajo el reglamento, pero estamos hablando de una norma vigente, de un código vigente. Entonces no sería según el reglamento, pero podría ser otra opción. No lo sabemos, no lo estamos diciendo como una verdad revelada. Pero digo, tratando de pensar alguna opción, si mañana nos encontramos con algún supuesto que no está notificado conforme al reglamento, pero de alguna manera lo tenemos que notificar, alguna solución tratamos de traerles para hoy. Excelente, sí, yo creo que acá, y es importante tal vez que intentemos pensar entre todos y todas soluciones, es uno de los grises que más se pueden ver del reglamento, porque creo que hubiese sido más feliz una frase que diga, no se lo tendrá por notificado. Yo creo que una redacción de esta manera hubiese dejado más tranquilo tanto a los profesionales y evitar tal vez distintas soluciones. ¿Por qué? Porque, y esto hay que hacerse cargo, me parece, hoy en día el sistema judicial en su conjunto, uno de los grandes problemas que tiene es que no tiene automatizado o estandarizado ciertas respuestas. Es decir,
muchas cuestiones quedan a interpretación de cada órgano judicial, y eso, analizado tal vez sistémicamente, es inadmisible. Obviamente que lo nuestro no son ciencias exactas, podrá haber grises, pero no puede ser que cada cuestión o cada cosa se haga dependiendo del órgano judicial que se toque, que toque o que tramite la causa. Entonces nosotros estamos pensando que estos supuestos, para que se entiendan los supuestos prácticos que nos pueden traer problemas a la hora del ejercicio profesional, ¿qué supuestos serían los que no se notifiquen? Primero, el órgano judicial tiene que cargar los domicilios, y esto sería en términos de deber ser, como tendría que ser, por ejemplo, hay un actor y un demandado, tendría que cargar los domicilios de las dos partes, pero el órgano judicial puede cargar si quiere el domicilio de uno. Entonces, supónganse que carga el domicilio de uno y no el de la otra. En ese caso, no se autonotificaría, ya sea de la providencia simple. Imagínense agréguese, tiene ese presente un oficio recibido, o algo sencillo, ¿no? Otro supuesto tal vez sería el caso, podría ser el caso tal vez de que, esto sería un error obviamente, pero tal vez adrede el órgano judicial no quiere notificar alguna cuestión. Y esto yo he charlado tal vez con colegas de otros juzgados y me comentaban criterios judiciales, por ejemplo, de ciertos magistrados y magistradas que tal vez dicen, yo no quiero autonotificar una intimación de caducidad a que active un proceso bajo apercibimiento de caducidad y distancia. Para mí, estas cuestiones las tiene que librar una cédula al profesional. Por ende, acá con estos criterios podemos presumir que más allá de lo que diga el reglamento, la realidad va a marcar ciertos grises. Y con esta normativa, con esta previsión que tiene el artículo 10, que dice no se tendrá notificado bajo el presente reglamento, tenemos que intentar pensar soluciones a estos problemas o a estas situaciones. Entonces, como decía Gustavo, podríamos decir que se podría tener notificado por nota conforme el 133, no obstante ello, tal vez tengan presente la postura que tomó la Corte adrede. Esta es una postura que tomó la Corte. Yo he hablado con gente de la Secretaría de Planificación y les pregunté por qué no habían adoptado el sistema de notas para la gran mayoría de resoluciones, y me dijeron que en el modo de carga que tiene el sistema hay irregularidades, tal vez en no poner público los despachos y demás, que no hacían aconsejable que el sistema pudiese traerles aparejado tales consecuencias a las partes, en el sentido de tenerlos por notificado. Y otro supuesto sería, bueno, sale un proveído, que ahora vamos a ver cómo vamos a poder ver cómo se autonotifica o cómo surge en el sistema. ¿Qué hacemos? ¿Libramos una cédula si no se autonotificó? ¿Presentamos un escrito pidiendo que se dicte una resolución ampliatoria a fin de que autonotifique esa resolución? En los últimos dos casos, si se quiere, el derecho de la parte estaría resguardado. ¿Por qué? Porque se libraría una cédula y comenzaría a correr un plazo, o un auto ampliatorio y también correría un nuevo plazo en el cual efectivamente la parte se notificó. Yo creo que el supuesto más difícil o más atento que hay que estar es en el que ciertos organismos tal vez puedan tener o puedan seguir sosteniendo que ciertas resoluciones se notifican en los términos del 133, porque en esos casos muchas presentaciones quedarían extemporáneas. Manu, entonces, sí, Gus. Una sola aclaración. En realidad que una cuestión que se nos ocurría cuando pensábamos esto también, tenía que ver no necesariamente inclusive con una notificación que tuviera un error. Quizás una resolución fue autonotificable, es decir, se produjo la notificación intrínsecamente del resolutorio, pero a esa resolución, en atención a lo que pretende notificar, le faltó algo. Por ejemplo, una audiencia preliminar donde se proveyó prueba confesional, quizás el juzgado la autonotificó a las partes, pero no tuvo la previsión de los artículos de prueba confesional transcriptos. Quizás hubo una regulación de honorarios que fue autonotificada sin transcribir el artículo 54. Entonces, quizás la notificación propiamente dicha produjo sus efectos como tal, pero puede haber, o sea, no solo la posibilidad de una resolución sin notificar, que eso sería una excepción a lo que el reglamento plantea, sino una resolución que, aún cumpliendo con el reglamento, pudiera tener algún error, porque insisto, de la misma manera que de este lado del mostrador nos podemos equivocar, del otro lado también son humanos. ¿Y qué hacemos ahí? Librar una cédula para volver a notificar no se puede porque no lo estaría previsto. Por eso Manuel al final ponía, bueno, resolución ampliatoria.
señor juez, señora jueza, sin perjuicio de que tal resolución fue autonotificable conforme al reglamento, se omitió tal cuestión. Solicite una resolución ampliatoria y que autonotifique las dos de manera conjunta, porque si no, entonces hay que repensar algunas cuestiones, inclusive algo que hablábamos con Manuel. Yo le comentaba, al menos como abogado que ejerzo, yo compulso diariamente la mesa de entrada virtual. Quizás ahora la costumbre va a ser compulsar más de una vez la mesa de entrada virtual, pero además el portal, porque en cualquier momento puede llegar una autonotificable, que después vamos a ver cuándo empieza a correr el plazo. Una cosa es que llegue y otra cosa es que el plazo empiece a correr. Ahora lo vamos a ver con Manuel. Pero hasta ahora era ver la mesa de entrada virtual y cada tanto alguna notificación. Después fueron cada vez más las notificaciones electrónicas, muy pocas papel. Después las papel ya casi nada. Y ahora dentro de poco, casi que lo más importante va a ser entrar al portal más que la mesa de entrada virtual. Bien, repito, tal vez esto tiene importancia en el sentido de que no podemos o no se puede prever, más para los profesionales no, que haya una uniformidad en la aplicación de este nuevo acuerdo. Así que hay que estar atentos a estas cuestiones, sobre todo en aquellos organismos que no utilicen de manera 100% totalizada la autonotificación, porque hoy en día el sistema GUSTA, por distintos motivos, no quiero aburrirlo con tecnicismos tal vez informáticos, permite que ciertas resoluciones se firmen sin notificar. Después tal vez si en la charla participan colegas que formen parte de otros organismos, podemos hablar de esas cuestiones, pero la idea es que usted tenga presente hay alguna consulta. Marcela nos consulta, ¿cómo surge el sistema que se cumplió con la notificación de manera automatizada? Porque muchas veces no surge del proveído. No, ahora tal vez lo vamos a intentar de analizar eso. Bien, entonces, ¿qué soluciones podemos encontrar a estos interrogantes? Bueno, como podrán haber visto, al principio de la charla hicimos alusión o referencia a todo el proceso que venimos transitando en camino hacia el expediente judicial. ¿Por qué? Porque para poder dar respuestas a los problemas que vamos a tener, o los problemas que pueden surgir en la aplicación de esta acordada, tenemos o podemos aprovechar el camino y la jurisprudencia que se ha otorgado con distintos supuestos. En este sentido, le traigo tal vez los fallos, si se quiere, más salientes de la Corte, que hacen alusión a distintas problemáticas que se han vinculado con la implementación de herramientas tecnológicas a los efectos de posibilitar la comunicación virtual y demás. La primera causa, Ardiccioni, hacía referencia tal vez a lo que contó Gustavo al principio de la charla, cuando se tenía presentado un escrito, estado pendiente de un escrito y no entregado. Después el caso Carnavale, que era el tema del patrocinio letrado y la intimación para que acompañe la firma. Son todos supuestos en los cuales tal vez los organismos inferiores habían tenido por decaído derechos y la Corte siempre repitió lo mismo en el sentido de que hay que tener una interpretación flexible que tienda a garantizar el ejercicio de lo mismo. Causa Herrera, causa Cajal, que tal vez esta es importante porque esta causa motivó la modificación del sistema GUSTA, en el tema del cómputo de los plazos de notificación y las referencias que surgen del sistema y demás. La última tal vez es Culhac también, que es importante en el sentido de una presentación enviada al órgano de origen y no de alzada, que se apartó, si se quiere, de su histórica jurisprudencia en el cual la presentación por fuera de la Secretaría de la Corte no tenía efectos. En estos casos, como el sistema electrónico permite presentar un escrito en un organismo donde no está virtualmente radicada la causa, la Corte dijo que se tenía que interpretar de manera flexible y demás. Bueno, entonces, con toda esta jurisprudencia, podemos, si se quiere, ver qué ha reiterado nuestro órgano provincial en todos los fallos. Siempre ha repetido estas frases. Ha dicho que resulta evidente que las nuevas prácticas relacionadas con la implementación de estos novedosos instrumentos procesales no gozaban de una generalización y unequívoca interpretación que hiciera previsible la sanción dispuesta por el órgano jurisdiccional. Después ha dicho, tan disímiles aplicaciones de una misma reglamentación que ha sido objeto de sucesivas modificaciones y aclaraciones, todo ello en el marco de una materia novedosa, deben necesariamente conllevar una interpretación flexible y contextualizada, guiada por un criterio de razonabilidad que eviten zorronas o sorpresas procesales para los justiciables, pues ese no ha sido el espíritu que inspiró el dictado de dicha norma. Por último, ha dicho que el derecho no puede convalidar conductas ambiguas y sorpresas procesales.
Así que si se quiere, de todos estos fallos, esta jurisprudencia, podemos extraer como regla que las aplicaciones de esta nueva normativa de la 4013 y los distintos acuerdos, tiene que realizarse de una manera flexible. Tiene que realizarse de una manera flexible y sobre todo, como dice la Corte, contextualizada, porque tal vez también, en palabras de Morelo, se tiene que tomar mayor importancia la instrumentalidad del derecho procesal. Es decir, que tiene que orientarse la función del mismo para que las partes puedan ejercer los derechos y no que se vuelva en su contra, frustrándolo. Es decir, la aplicación de estas herramientas tiene que ser llevada a cabo por los órganos judiciales de una manera que sea útil, beneficiosa para que las partes puedan ejercer el derecho de fondo. Obviamente con las particularidades del caso de los casos pertinentes a la negligencia y demás. Pero los casos en los cuales podemos que de una misma práctica se aplica de distinta manera, hay que ser flexible, contextualizado, y si así se quiere, buscar soluciones que tiendan a garantizar y permitir el efectivo ejercicio de los derechos. Bien. Copias. En los casos en los cuales se deba acompañar copias, como bien dijo Gustavo, ese requisito se tiene cumplido ya sea con la presentación electrónica o con la referencia que se haga si la misma ya forma parte del expediente. En este sentido, cuando se tenga que dar un traslado, cuando el órgano judicial deba hacerlo, el artículo 10 en su cuarto párrafo le impone el deber de acompañarlas bajo el trámite adjunto, es decir, nosotros le tenemos que cargar al despacho esta referencia, que pueden ver trámite adjunto, y ahí vamos a incluir el escrito o la presentación de la cual se deba dar traslado. En algunos supuestos, tal vez también más técnico propio de los organismos, se acepta otra referencia que es archivo adjunto, pero la regla tendría que ser trámite adjunto, una nueva referencia al sistema que es muchísimo más fácil y más ágil, menos engorrosa porque le permite a los órganos no tener que crear PDFs, sino que lo único que hace es agregar la documentación. Bien, con respecto a la constancia de notificación, el artículo 12 es claro en cuanto a que se van a tomar o el sistema va a registrar 3 datos o 3 constancias distintas, que hay que estar atento para diferenciarlo porque su significado es diferente. El primero va a ser la fecha en que la notificación quedó disponible para el destinatario, quedó disponible. ¿Por qué ahí en la filmina van a haber libramiento? Porque en la MEP, muchas veces va a figurar esta fecha como libramiento, pero si ustedes ingresan al sistema de presentaciones y notificaciones electrónicas, ahí va a figurar, como vamos a ver a continuación, como fecha en que quedó disponible. Entonces, la primera fecha que va a registrar el sistema es cuando le quedó disponible al destinatario. La segunda es la efectiva fecha de notificación, es decir, desde cuándo se va a empezar a realizar el cómputo del plazo respectivo, y en esto, ahora vamos a analizar, hay un montón de problemas. Y por último, el sistema va a registrar la fecha en que efectivamente el destinatario compulsó la notificación, es decir, cuando la abrió, cuando accedió a la misma. Estos 3 datos, que responden a momentos distintos, son los que va a registrar el sistema. ¿Cuándo se perfecciona la notificación? El artículo 13 repite las reglas que venimos trayendo con las acordadas anteriores, que la regla va a ser que los martes y viernes inmediatos posterior al siguiente día hábil, aquel en que la resolución judicial hubiera quedado disponible para su destinatario en el sistema de notificaciones y presentaciones electrónicas. Es decir, cuando le quedó disponible. Esta es la regla. ¿Cuál es la excepción? Los casos de urgencia, pero lo importante en los casos de urgencia es que además de que en el sistema electrónico figure urgente, tiene que estar debidamente fundado en el despacho, y esto nos va a dar pautas prácticas a la hora de computar los plazos de notificación. Por ende, excepto que en el despacho exista una debida justificación que motiva la urgencia en la notificación, es decir, que el cómputo se empieza a notificar de cuando llegó la cédula, de cuando quedó disponible, todas se van a tener, el momento que se perfecciona la notificación, van a ser los martes y viernes inmediatos posteriores. Esto creo que no genera problema porque ya lo venimos ejerciendo hace bastante. Acá traigo a colación un supuesto que lo he charlado con colegas que genera tal vez dudas, sobre todo en relación a la pandemia, que son los casos en los cuales los despachos
se notifican, se firman y se notifican los lunes y jueves, ya sea pasadas las 14 horas o las 20 horas. Muchos colegas, ¿por qué? Porque acá la normativa es distinta. ¿Es distinta entre qué? Es distinta para las presentaciones electrónicas que para las resoluciones judiciales. Como bien les mencionó Gustavo, este reglamento replica una norma que ya venimos utilizando, que es que los profesionales y las profesionales pueden hacer presentaciones electrónicas en el horario y día que quieran. No obstante ellos, si lo hacen fuera del horario hábil judicial, a los efectos del cómputo del provimiento se va a tomar al día siguiente hábil. Esto se entiende fácil. Si hago una presentación a las 5 de la tarde, se toma como ingresada al otro día. No obstante ello, no pasa lo mismo con las resoluciones judiciales. Y esto hay que estar atento. ¿Por qué? Porque en la gran mayoría de los casos no va a haber problema. Pero ¿qué pasa si soy un profesional y me llega una notificación de una resolución jueves a la tarde? Jueves o lunes a la tarde. ¿Se replica esta regla que se tiene tal vez como se firmó en horario, si se quiere, pongo 14 o 20, ¿por qué? Porque el horario hábil de funcionamiento de los tribunales es hasta las 2 de la tarde, pero ustedes saben bien que el 135, cuando impone la habilitación de días y horas inhábiles, perdón, el 152, perdón, cuando regula las horas hábiles, dice que para las oficinas que tengan que notificar es de 7 a 20. Por ende, si nosotros tomamos el acto de comunicación del órgano como un acto de comunicación en los términos de oficina de mandamiento, hasta las 8 podría el órgano judicial notificar, en lo cual no habría problema. Pero ¿qué pasa si hace después de este horario? La respuesta la encontramos en el artículo 8 de la resolución 3975/20, y acá es importante hacer alusión a esta cuestión. Esta acordada, que es la resolución que reglamenta de manera general todo lo relativo a resoluciones, escritos judiciales, actuaciones y expedientes, ustedes tal vez la van a conocer, la van a tener muy presente porque fue la que impuso de manera obligatoria el deber de los profesionales y las profesionales de denunciar el teléfono en los escritos electrónicos, lo cual en su momento había causado alguna que otra crítica. Bien, entonces, ¿por qué digo que la respuesta la vamos a encontrar acá? Esta acordada derogó la histórica 2514. No obstante ello, en este proceso se replicó lo que vimos en la 4013, es decir, la Corte, a través del acuerdo 2805, hizo un proyecto de resolución, un proyecto de acuerdo, y lo sometió a consideraciones. En su momento, este proyecto, en su artículo 8 primigenio, como pueden ver, decía: las providencias judiciales podrán ser firmadas en cualquier hora de día hábil. Si se firmasen en hora inhábil, luego del horario para el funcionamiento de las oficinas, a los efectos de la notificación, se entenderá por rubricada el día y hora hábil siguiente. Esto recibió varias, si se quiere, recomendaciones o críticas de distintos organismos judiciales en los cuales iba a generar un problema porque los profesionales iban a tener que hacer referencia a otro dato más, que era cuándo se firmaba la notificación, y entonces, a través de estas críticas o de estas cuestiones, se modificó el artículo 8 y quedó redactado en los términos que pueden ver al final de la filmina, en la 3975, que dice: las resoluciones y sentencias podrán ser firmadas todos los días, hábiles en hora hábil o inhábil. Y sacó el agregado en relación a esta cuestión de la notificación. Por ende, volviendo a la regla principal, es decir, volvemos atrás, si le llega una resolución autonotificable el lunes, ya sea post 14 o post 20 horas, que es raro, pero la pandemia nos ha acostumbrado a estos sucesos en que magistrados y magistradas, producto del caudal de trabajo, firmen a cualquier horario. Hay que tener presente la regla general, es decir, se va a tener notificado el día siguiente, se va a tener notificado el martes o viernes inmediato posterior a que quedó disponible. Si a mí me quedó disponible el lunes o el jueves en este horario, va a ser el martes o viernes posterior. Bien, y acá intentamos, si se quiere, o vamos a intentar, de hacer referencia a esto que hacían, a las preguntas que hacían en el chat.
¿cómo nos damos cuenta con este sistema cuando una resolución está autonotificada? Y acá hay que tener presente una cuestión. El artículo 39, la acordada 3991 que implementó el sistema de autonotificación, le imponía al organismo el deber de consignar en el despacho o en el auto los domicilios donde iba a automatizarse la notificación. Este nuevo acuerdo no replica esta cuestión. No obstante ello, yo considero que es de buena práctica en los organismos judiciales que lo sigan manteniendo, sobre todo en los casos en los cuales intervienen muchas partes, como vamos a ver. Entonces, lo primero que hay que tener presente es que si en el despacho ustedes pueden ver una referencia o una leyenda como la que se ve al final, que se notifican los términos del artículo 39, bla, 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 ahora sería la acordada nueva, esto no significa que esté notificado, porque esto es lo que puede pasar como texto plano, es decir, un magistrado o una magistrada firma el despacho, pero no lo notifica. Entonces, ¿cómo yo, si soy profesional, me doy cuenta si efectivamente se notificó la resolución? Con las referencias que vemos en la parte superior que surgen, tenemos dos modos. El primero es con la MEB, que lo vamos a ver con las referencias que vemos en la parte superior de la filmina. Domicilio electrónico de parte involucrada, ahí tenemos las dos partes donde efectivamente se llevó a cabo la notificación. Tenemos acá la fecha de libramiento, que sería la fecha que quedó disponible, por eso les hacía la diferencia, y la fecha de notificación, que ahora vamos a ver los problemas que trae esta referencia. Por último, podemos ver materializado el tema del trámite adjunto, es decir, este es el trámite que se cargó a fin de dar traslado a las partes, un dictamen pericial, en el cual las mismas, haciendo clic en este escrito o en esta solapa, van a poder ingresar. Entonces, la primera forma que puedo yo ver si efectivamente se autonotificó en un despacho es en la MEB con estas referencias. Otro supuesto es desde el módulo de presentaciones y notificaciones que ustedes cuentan. Si yo ingreso a la parte de detalles del módulo de presentaciones y notificaciones, van a poder ingresar estos datos en los cuales, si ustedes observan, en la parte van a ver que dice usuario conectado, el organismo interviniente, el número de la causa, la carátula, destinatarios. Acá tienen todos los destinatarios que se cargaron. No solo van a ser ustedes, sino la otra parte. ¿Por qué? Porque puede pasar que los notifiquen a ustedes y no a los otros, a la otra parte. Y ustedes van a tener obviamente interés en saber si se efectivizó ese traslado o no. Entonces, ya sea por la MEB o ingresando en esta solapa, van a poder ver a qué domicilios se llevó a cabo esa autonotificación. Si no forman parte de estos, no están autonotificados. Y acá van a poder ver también la diferencia que hacíamos referencia en la fecha de notificación y el alta de disponibilidad que ahora vamos a volver. Por último, me resulta importante tal vez remarcar esto de las buenas prácticas, que tal vez yo considero puede ser que otros sujetos no lo compartan, en el sentido de mantener la norma que nos daba, o la pauta que nos daba la 3991 de cargarlo en el despacho, sobre todo en las causas en las que intervienen muchos sujetos. No es lo mismo cargar un domicilio de actor y demandado que cargar un domicilio, por ejemplo, en el cual, en este supuesto que les traigo, en el cual hay 5 sujetos. Si ustedes solo ven los domicilios electrónicos, no se sabe a quién está destinada la notificación. Y exige una doble lectura tanto para el órgano judicial, o la alzada, o el órgano propio que dictó la resolución, como para los profesionales. En cambio, yo creo que de esta manera, consignando a quién pertenece cada domicilio, se ahorra y se efectiviza muchísimo más los tiempos. Piensen tal vez en resoluciones en las cuales se regulan honorarios, se intervienen un montón de partes. Yo creo que es de buena práctica poder delimitar quiénes son los destinatarios. Por último, y también haciendo honor al título de la presentación, que es de los dos lados del mostrador, esta filmina muestra qué es lo que vemos nosotros como órgano judicial cuando vamos a firmar y notificar una resolución judicial. Como pueden ver, tenemos distintas opciones o solapas a completar. Lo primero va a ser el carácter público-privado. Antes el sistema tenía predeterminado el carácter privado, esto se cambió y ahora por defecto siempre es público, excepto que se consigne privado para evitar errores. Después podemos consignar el estado de actuación, es decir, en letra, despacho, registro o lo que corresponda. La opción de relacionados
procesar o ignorar y demás hace referencia a cuando vos despachás un trámite y lo firmás, se complementan y los dos, y todo lo que vos pongas en ese escrito se va a complementar. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo pongo el despacho público, el escrito que estoy despachando también se va a poner público porque lo estoy procesando y demás. Y por último, y lo que acá me interesa, es la fecha de notificación, porque esto genera muchos problemas y no hay una práctica pulida de esta herramienta. El sistema, como acá pueden ver ustedes, nos permite elegir 3 opciones. Primero, notificar urgente, que serían los casos en los cuales tendría que estar justificado debidamente en el despacho. ¿Por qué? Porque cuando a mí me llegue la autonotificación, desde esa fecha va a empezar a computarse el plazo para contestar o no el traslado respectivo. Y los otros 2 supuestos son los casos normales, que permite 2 variantes: o calcular de manera automatizada la fecha, es decir, que el órgano judicial disponga cuándo se va a quedar notificado, es decir, calcule martes o viernes siguiente a la autonotificación y consigne la fecha, o que el sistema lo haga de manera manual. Esto se ha modificado varias veces en el sistema y sobre todo en el fallo Cajal, que es el que les hice referencia al principio, motivó el cambio del sistema tal vez en relación a las referencias que usaban, pero lo cierto es que muchos organismos notifican de manera urgente trámites que no son urgentes, y esto puede llevar tal vez a la confusión a los profesionales. Acá tal vez, pasándonos del lado del mostrador, ven cómo les llegan a ustedes. En el primer supuesto van a ver alta o disponibilidad, es decir, cuándo les quedó disponible la resolución notificada y cuándo se notifica. Es decir, acá fue un lunes que les llegó y se notificó el martes a las 12:11 horas. En el segundo supuesto, el caso es igual, nada más que en una manera el sistema lo hizo automatizado y en otro lo hice de manera manual. A ustedes eso no se les refleja en el sistema porque siempre le va a poner el 00. Y por último, y me importa tal vez remarcar la diferencia, es el tema cuando se selecciona notificar urgente. En estos casos, a ustedes el alta o disponibilidad les va a coincidir con la fecha de notificación. ¿Se entiende? A ustedes les va a llegar, por ejemplo, el lunes en este horario, y la fecha de notificación del sistema le va a figurar esto. Pero tal vez, si en el despacho no se consignó de manera urgente, esta fecha no sea la cierta de notificación. Va a ser el siguiente día de nota. ¿Se entiende? Entonces, como consejo para ustedes, es que, excepto que en el despacho se consigne como modo de notificación urgente, siempre realicen el cómputo que establece el artículo 10, es decir, martes o viernes posterior al que les quedó disponible. En el ejemplo, en el último, el 11 era un lunes. ¿A ustedes les quedó disponible un lunes? No sería la fecha de notificación la que figura en el sistema, sería el día siguiente, es decir, el martes. Desde ahí se comienza a computar el plazo. Dicho esto, pasamos a ver las excepciones. Como dijimos, la regla general es la autonotificación y las excepciones están previstas en el artículo 11. Es decir, van a quedar aceptadas de la autonotificación los casos en los que no se constituya domicilio, y acá abro un paréntesis, no se constituya domicilio y no se cuente con domicilio electrónico registrado en el registro electrónico que tramita ante la Corte, y en los casos en los que se haya decretado y notificado la rebeldía. En estos casos, Perdón. Todas las resoluciones... Sí, Gus. Manu, para dar algún supuesto y así tomamos un poco de agua también. Parece bastante ilógico que a esta altura pudiera haber supuestos en los cuales no hubiera algún interviniente, digamos, que contara con domicilio electrónico registrado, pero puede llegar a pasar algún perito que ya no interviene y por alguna razón no está en la lista y nunca tramitó la firma, algún profesional y se acogió a los beneficios jubilatorios y nunca generó, porque ya no ejerce o no tiene intención de seguir cobrando algún honorario de vengado. Entonces puede haber más de un supuesto en los cuales hay que practicar alguna notificación sin la cual queda pendiente el proceso para poder seguir avanzando, y ese es uno de los supuestos en los cuales, junto con la falta de constitución propiamente dicho, no contar con un domicilio electrónico, o bien decretada y notificada la rebeldía, es el primer inciso del artículo 11, que es el que trae la gama de excepciones a todo lo que viene explicando Manuel de la notificación automática del artículo 10.
Excelente, Gus, gracias. Bien, en estos casos, las notificaciones se van a tener por válidas el martes y viernes o siguiente hábil, si alguno fuera feriado, mediante su publicación en la MEB. Este es el único supuesto en el cual la Corte ha adoptado o le ha dado entidad a la mesa de entrada virtual para que provoque la consecuencia de tener notificado algunas resoluciones. La rebeldía, tal vez para los órganos judiciales tenemos que estar atentos en el sentido de que esta acordada dice que se va a tener que hacer saber a la parte que las resoluciones se las va a notificar a través de la mesa de entrada virtual, por lo cual habría que agregarlo en el despacho. Las partes, a fin de evitar cualquier planteo de nulidad, también tienen que estar atentos en estas circunstancias. Es decir, hay que hacerle saber a la parte en el auto que declara la rebeldía esta cuestión. La sentencia se va a notificar por cédula, por edictos, y acá hay una innovación que dice telegrama electrónico. Y el telegrama electrónico está previsto en el artículo 2 bis de la 3989, que es la acordada que regula el registro de domicilios electrónicos. Como ustedes saben, a priori vamos a tener hoy en día, se busca, si se quiere, generalizar o universalizar la mayor medida posible el tema de que los sujetos que usualmente litiguen o que formen parte del servicio de justicia cuenten con un domicilio registrado. Ese domicilio va a servir para que todas las notificaciones que a priori tendrían que hacerse al domicilio real tengan que realizarse al domicilio electrónico que surja en este registro. A su vez, el artículo 7 de esa acordada dice que las partes van a tener que notificar, que constituir un domicilio electrónico en la mediación. Yo esto no le he visto mucha práctica, pero en teoría ese domicilio tendría efecto durante 6 meses para que el traslado de demanda se pueda efectivizar ahí. Todo esto en miras a poder agilizar el proceso. Bueno, repitiendo la sentencia que se dicta en un proceso de rebeldía, se va a poder notificar por cédula, por edictos. Esto no tiene novedad en respecto al 19, pero trae el telegrama electrónico. El telegrama electrónico es una herramienta que al día de hoy no está implementado. Esto lo van a poder ver en el considerando cuarto de la 4013, todavía no está implementado, lo va a reglamentar la Corte, y es un instrumento que se va a poder utilizar para todas las notificaciones que tengan que hacerse en un domicilio real a sujetos que no cuenten con domicilio constituido en el registro de domicilios electrónicos, valga la redundancia. Entonces, recapitulando, esto lo va a tener que reglamentar la Corte, y acá puede haber varios problemas, porque tal vez puede ser un modo de sustituir la oficina de mandamiento. Hay que ver cómo en un futuro reglamenta la Corte este supuesto, pero tal vez yo puedo notificar un traslado de demanda ante el Correo Argentino, si es el organismo que sea el encargado de llevar adelante el telegrama electrónico. Por ende, recapitulando, este acuerdo trae esta novedad, no está reglamentado, pero tiempo más, tiempo menos, va a salir, y hay que ver los alcances en los que se va a disponer el mismo. Bien, acá me hago una pregunta de un supuesto tal vez no tan típico, pero puede surgir, de un sujeto que tenga domicilio registrado, se le dé traslado de demanda y no constituya domicilio, y la otra parte no pida que se la declare rebelde. Como ustedes saben, el dictado de la rebeldía solo procede a pedido de parte, no procede de oficio. El juzgado, los órganos judiciales no pueden declarar de oficio la rebeldía. Entonces, en estos casos en los que no constituye domicilio electrónico ni se presentó técnicamente en el proceso, todas las resoluciones se tendrían que igual autonotificar al domicilio que figura en el registro. Yo creo que la respuesta es positiva. Creo que ese es el ánimo ese es el ánimo del acuerdo, que todas se hagan al domicilio que figura en el registro electrónico, en el registro de domicilios electrónicos. El segundo supuesto creo que no genera dudas, que son las resoluciones que de acuerdo a la legislación vigente deben ser notificadas por edictos o por medio de radiodifusión, porque por una cuestión de lógica van a tener que notificarse a través de esos medios. Por ejemplo, no sé, proceso de prescripción adquisitiva en el cual se tenga que notificar a través de un edicto y demás. La resolución tercera, el inciso tercero.
Este dispone que las resoluciones que disponga el traslado de demanda, intimación de pago o citación de tercero quedará diferida hasta tanto el interesado solicite expresamente que se practique de manera automatizada. ¿Cuáles son los supuestos de este inciso? Bueno, estos son los supuestos en los cuales el traslado de demanda se va a efectivizar a un domicilio electrónico registrado, porque si el sujeto no cuenta con un domicilio electrónico registrado, dicha comunicación va a tener que estar dirigida al domicilio real de la parte. En cambio, si yo cuento con un domicilio registrado, yo lo puedo realizar, el juzgado lo puede realizar de manera automatizada. No obstante, el reglamento, y con buen tino, dice que esa autonotificación va a quedar diferida hasta tanto que la parte lo solicite. ¿Y por qué es esto? Es porque si el organismo, al presentarse una demanda, autonotifica la acción, le estaría cercenando el derecho de poder ampliar la misma, facultades que cuentan la parte. Por ende, la Corte, si quiere, la reglamentación, con buen ojo, dice que va a quedar diferida. Y por último, un supuesto más, y Gus, ahí te dejo que prende el micrófono, son las resoluciones dictadas en aquellos casos en los que el órgano judicial disponga la excepción por la índole o el contenido de la medida adoptada, el estado del proceso, o por otra razón grave y debidamente justificada. Esto abre la puerta a que tal vez, por los motivos que acabamos de leer, el órgano judicial disponga tal vez que una resolución que tendría que por regla autonotificarse, se realice de manera, se quiere por cédula al domicilio real o al domicilio constituido físico si lo tuviera o demás. Un ejemplo, el otro día trabajando en una quiebra, ya concluyó la misma, había monto depositado y la parte no tenía domicilio, el acreedor no tenía domicilio electrónico constituido. Por regla se tendría que haber autonotificado, pero a fin de que retire el dinero y demás, la jueza a cargo hizo una excepción y ordenó notificar de manera por una cédula física al domicilio físico, valga la redundancia, constituido. Sí, Gus. No, yo decía que también implica un poco ir cambiando la lógica, no porque hasta ahora hayamos litigado mal o de manera distinta, sino porque si cambia la normativa hay que ir ayornándose. En un supuesto parecido al que vos planteabas, que me pareció interesante traer, yo soy abogado de alguien que está planteando una revisión de cosa juzgada y uno de los demandados está concursado. Entonces el juzgado interviniente me dice, previo, mirá que no le diste traslado todavía al síndico, a la síndico en este caso. Y yo le digo, bueno, la síndico tiene domicilio procesal, déjame notificar al procesal, no porque es la primera presentación. Le digo, al digital digo, pero síndico que interviene en la quiebra de otra causa, ¿por qué no podría notificarla al domicilio electrónico que tiene registrado en el sistema? Digo, se dedica a ese tipo de función, además de ser contadora, y no hubo forma, tuvo que ir por la excepción. Entonces digo, más allá de que nuestra charla pretende ser descriptiva, viendo cómo podría esto funcionar o qué resortes podría encontrar frente a algunas cuestiones que encontramos por ahí grises, también es cierto que como operadores tenemos que empezar a cambiar de alguna manera los anteojos o el chip de cómo vemos todo, porque si no vamos a estar viendo cosas nuevas por ahí con algún anteojo viejo y algo siempre en el medio nos va a ir quedando. Excelente, Gus. Hay un comentario relativo a esto que, bueno, dice, este sistema equipara la notificación de un agregue con la de una sentencia definitiva. Para los que llevamos miles de casos, como los defensores oficiales, esto es una complicación, cuando es todo autonotificable. Habla de esas situaciones. Es muy cierto el comentario que hace, es muy cierto. Es una postura, yo lo dije al principio tal vez de la charla, que la Corte ha tomado una postura en relación a la seguridad que puede generar la MEB o no, y ha optado por el tema de autonotificar a los efectos de resguardar la seguridad de todas las partes. Podría haber adoptado otro sistema. Lo cierto que también tanto el Colegio de Magistrados como el Colegio de Abogados, en las opiniones consultivas que dieron, no se opusieron a este sistema. La etapa que abrió de manera participativa y demás a efecto de proponer modificaciones. Que sea un acierto o no, obviamente cada uno va a tener su opinión personal, pero bueno, es lo que hizo la Corte y es así, es verdad. Se autonotifica todo y se equipara una providencia simple de una sentencia definitiva. Perdón, para completar lo que decís vos, Manu, que coincido, porque además es una descripción de la política que toma la Corte,
Es cierto que puede ser una complicación, creo que era Rafa que hacía el comentario, pero también es cierto que la Corte históricamente tampoco nunca pareció, esto es una sensación, pareció hacerse cargo del todo de la cuestión de la mesa de entrada virtual. Recordemos que cuando la mesa de entrada virtual comienza a funcionar, los primeros años, si se suscitaba algún inconveniente entre el libro de notas y el sistema de soporte de la MEB, si en la MEB había figurado en letra, aunque hubiera estado efectivamente a despacho o viceversa, tampoco se le daba fuerza, o sea, no era una verdad revelada de lo que la mesa de entrada virtual dijera. Inclusive muchos profesionales decían, mire, estuvo a despacho, prueba de eso es que en la mesa de entrada virtual, fíjese que figuraba a despacho. Y la Corte en muchísimos fallos ha dicho, los que llegaron, no, bueno, pero mire, eso usted tiene que concurrir martes y viernes, independientemente de lo de la mesa de entrada virtual. Con lo cual, pasaron muchos años y se ve que es una cuestión que sigue sin resolver y directamente optaron por una respuesta alternativa. Hay que ver también los resultados de este nuevo sistema, si son convenientes o no, y tal vez si en un futuro motiva alguna modificación o no. Pero es cierto que podría haberse adoptado otros mecanismos. Bien, las cédulas que se conocen en la jerga como electropapel, papeltrónica o mixta, están reguladas en el anexo número 3. Esto también recopila la experiencia que se han dado hace tiempo, por lo cual no tiene mayor novedad. El proceso de la confección de la misma, en los casos que tenga que diligenciarse en papel, la confección está a cargo de las partes, o de los letrados, si se quiere. Tienen que agregarse las copias, tiene como cargas, si se quiere verificar, o pesa sobre ellos que las copias que se adjunten sean auténticas, legibles y demás, más allá del confronte que hace el órgano jurisdiccional respectivo, y se tiene que poner una leyenda en la cual se explique cómo se puede acceder a la documentación al destinatario. El confronto y remisión de la misma, el confronto lo realiza el juzgado y luego, si está correcta, lo remite a la Oficina de Notificaciones y Mandamientos, quien luego de diligenciarla, la devuelve al juzgado de manera digital, teniendo que conservar la misma, no dice un plazo, dice mientras el plazo que oportunamente la Corte vaya a reglamentar. Así que en teoría al juzgado no le llegaría la cédula en papel, sino que le llegaría una copia digitalizada. Traslado de demanda con código QR. Esto fue una de las cuestiones que más controversias generó, sobre todo controversias interpretativas. En tanto, el artículo 14 del 4039 era claro, esto hay que leerlo tal vez en el sentido de que considerando sexto, si no tengo mal anotado, el considerando sexto de la 4013, decía que previo a implementar este sistema, ¿qué queremos decir? Los traslados de demanda con código QR, ¿qué es código QR? Va la cédula sola y con un código QR o un URL, es decir, una dirección de correo, el interesado puede ingresar a la documentación. Los traslados de las cédulas que se realicen bajo esta modalidad, el 4013 era claro en que previo a implementar su funcionamiento se iba a realizar una prueba piloto. El problema de esto es que la Corte había dictado a fines del año pasado, en diciembre, la 3997, que ya implementaba este sistema de los traslados con código de documentación con código QR, tanto para las cédulas como para los oficios. Y en la 3997 la Corte no había hecho alusión, no había puesto alguna excepción en relación al traslado de demanda. Por lo cual generó controversias interpretativas en si hoy en día cómo se tenía que efectivizar el traslado de demanda. Y así la Corte resolvió o dictó una nueva resolución, la 1968, en la cual aclaró esta duda interpretativa. Y dijo que la prueba piloto dispuesta en la resolución no obstaba la entrada en vigencia del anexo tercero. Dijo que esa prueba piloto va a ser solo a los efectos de poder recabar información en el uso de esta herramienta. Se van a designar algunos organismos y se va a analizar cómo funciona esta herramienta. Por ende, si se tiene que hacer un traslado de demanda, se va a hacer de la manera que analizamos anteriormente. El profesional va a tener que adjuntar las copias de manera digitalizada.
las va a enviar al juzgado, y el juzgado, cuando las firme y las remite a la oficina de notificación, este procedimiento genera automáticamente un código QR y el URL, es decir, la dirección en la cual el destinatario va a poder ingresar. Pone como requisito que se tenga que consignar una breve explicación en lenguaje claro acerca del contenido, alcance y consecuencias del acto. Esto hay que ver si lo tienen que disponer el órgano judicial en el despacho o lo tienen que hacer las partes al confeccionar la cédula, pero hay que estar atento para evitar cualquier planteo nulitivo. Y por último, el artículo 14, párrafo segundo, de la 4039 modifica el plazo, si se quiere de manera indirecta, el plazo para contestar la demanda, porque dice que hasta que se generalice este uso y haya datos de cómo se lleva adelante el mismo, la parte va a contar con 5 días para poder descargar la documentación, y luego de estos 5 días, o sea, 5 días hábiles, se va a empezar a computar el plazo respectivo. Luego de esto, el plazo respectivo, proceso sumario, sumarísimo, dependiendo del que trate. Pero luego de estos 5 días que tiene la parte para acceder a la documentación, recién ahí se comienza a computar el plazo en cuestión. Por lo cual se modifica, y esto tiene también incidencias prácticas trascendentales, creo que interpretativas con esta aclaración ya no hay más, así que en este sentido es sencillo. Acelerando un poquito, a ver si nos queda tal vez la opción de poder tener un diálogo con todo el auditorio. Se modifica la aclaratoria en el sentido de que este nuevo régimen de las autonotificaciones le privaba, si no se dictaba este artículo, al órgano judicial de poder aclarar de oficio las resoluciones. ¿Por qué? Porque, como ustedes bien saben, artículo 661, inciso primero, puede realizar esas facultades hasta tanto no se hubiese notificado a las partes. Bueno, este artículo le otorga lo que se conoce como aclaratoria inmediata. ¿Por qué inmediata? Porque el plazo se reduce, va a ser por 2 días, y el órgano, a través de otra resolución, va a poder corregir errores materiales o aclarar conceptos oscuros equivalentes al error material. Acá hay una duda que me surge si se eliminó el supuesto regulado en el artículo 36, inciso tercero, de suplir alguna omisión acerca de las pretensiones deducidas y discutidas en juicio. Este es un supuesto que podía hacer el órgano judicial, y acá no figura en este artículo. Por ende, no sé si se tiene por derogado o no, lo cual resulta difícil de aceptar. Bueno, una de las preguntas que nos hacíamos con Manuel cuando analizamos este artículo es si en cualquiera de los supuestos que ahí traemos a colación, Código Civil y Comercial, en un proceso civil y comercial en cualquiera de sus posibles pretensiones, un proceso de familia, un juicio arbitral, un proceso laboral o un contencioso administrativo, si se quiere, si en cualquiera de esos supuestos cualquiera de ustedes fuera, con la normativa vigente y procedimental, interponer una aclaratoria, ¿cuál sería la resolución? Porque si aplican el reglamento, que parecería ser la lógica, bueno, los plazos son unos, o los momentos, o el 10 AQ inclusive, tanto para la aclaratoria de parte como para la aclaratoria de oficio, que en primera instancia era de 3 días, pero si vamos a Cámara o inclusive a Corte eran 5, acá se equipararía en 2. También es cierto que el propio organismo jurisdiccional podía modificar de oficio antes que estuviera notificado, pero ahora la resolución la tiene que autonotificar. Entonces, esto también nos hizo ruido sobre cómo amalgamar dos normativas vigentes, el reglamento y el código, dos normativas de distintas jerarquías, si se quiere, nacieron de distinto lugar. Entonces, bueno, ¿cómo se va a armonizar esto? La verdad es que no tenemos la verdad revelada, pero por lo menos queríamos trasladarle a ustedes lo mismo que nos había pasado cuando lo leíamos, y no sé si la palabra es inconsistencia, pero sí al menos ruido, por decirlo de algún modo, que nos hacía la explicación del artículo 14, que además, como marcaba Manuel, parece que habla de todos los supuestos de aclaratoria, pero parecería que en realidad habla de 2. Entonces, si hacemos un análisis omnicomprensivo, podríamos decir, bueno, de una de las causales típicas de la aclaratoria se sigue aplicando el código o las normativas procedimentales. Para las otras, para todo lo demás, el artículo 14 del reglamento. No lo sabemos, pero es una cuestión, me parece, que tenemos que seguir repensando. Sin duda alguna, Gus. Excelente, seguimos. Y acá son las disposiciones complementarias, son los últimos artículos del acuerdo.
Esto hace alusión a los oficios judiciales, son dos supuestos. Esto replica las prácticas que ya veníamos haciendo de manera diaria y que se han esbozado en otros acuerdos. Hay dos maneras de diligenciar los oficios. Si el destinatario cuenta con domicilio electrónico, se remite a la norma del artículo 10, es decir, el profesional lo va a hacer de manera electrónica, se lo va a enviar al juzgado con el domicilio del organismo respectivo que tenga que recibir el oficio, y el juzgado, una vez confrontado, lo va a firmar y notificar. Esto no genera dudas. Y si el destinatario de ese oficio no tuviera domicilio electrónico, el procedimiento es similar en el sentido de que el profesional o la profesional lo va a enviar al juzgado de manera electrónica, pero el juzgado se lo va a devolver de manera electrónica al profesional para que lo imprima y vaya y lo diligencie. Esta firma, como ya dijimos, genera automáticamente el sistema del código QR, que lo pueden ver debajo de la filmina, no solo el código QR, sino también el URL, que es la dirección que ven abajo. Son las dos formas que la parte tendría la opción para poder acceder a la documentación, o escaneando con un dispositivo móvil el código QR, o tipeando en una computadora esta dirección. De esta manera podría ver la documentación adjunta. Estas herramientas son muy importantes, porque ustedes piensen que cada oficio que se confronta y se realiza de esta manera es un profesional menos que tiene que concurrir al juzgado. Es un tiempo ganado para el órgano jurisdiccional. Y no solo mirando tal vez desde el lugar que me toca trabajar, sino piensen ustedes, aquellos que tal vez litigan el juzgado de paz y demás, tener que llevar un oficio confronte al juzgado respectivo, volver, tener que buscarlo y demás, obviamente que economiza tiempos, costos y un montón de cuestiones adicionales. Por último, las comunicaciones entre órganos y dependencias judiciales, en principio, se tienen que hacer mediante oficio, de manera automatizada también, es decir, se hace un oficio y se firma y se notifica, a los domicilios de las dependencias respectivas, excepto que en el órgano destinatario, es decir, aquel que se vaya a enviar el oficio, existe una causa sobre la que versa. Es decir, si yo le tengo que enviar un oficio a una causa determinada, si yo lo tengo que hacer de esta manera, el órgano va a tener que utilizar la herramienta preparar presentación, que a los efectos nuestros es lo mismo que si una profesional enviara un escrito al módulo de presentaciones electrónicas. A nosotros esto nos facilita muchísimo el trabajo, porque si no diariamente recibimos un montón de notificaciones a nuestros domicilios personales, o domicilios electrónicos personales, teniendo que imprimirlo, incorporarlo en el sistema Gusta, y un montón de tareas extras engorrosas que con este modo de preparar presentación se aceleran y se facilitan muchísimo más. El artículo 17 dice que estas normas son supletorias siempre que haya una normativa especial que regule alguna cuestión. Por ejemplo, ustedes saben que la Corte ha realizado convenios con un montón de organismos, Registro Nacional de las Personas y demás, o Registro de la Propiedad Inmueble, que especifican cómo se tienen que hacer esas comunicaciones. Por ende, cuando tenemos normativa específica, estas normas que estamos analizando rigen de manera supletoria. Por último, el artículo 18, para mí con un título poco feliz, porque dice personas con discapacidad, lo cual para mí no es correcto. Creo que la Corte se hace cargo de esto tal vez en el cuerpo del articulado. Regula el caso de las personas con capacidad diferente. Regula quiénes son los sujetos comprendidos, que son aquellos que por alguna cuestión física, mental o lo que sea, vean impedido su pleno y efectivo, el pleno y efectivo accesibilidad al sistema. Esto se tendría que acreditar. Ahí el artículo dispone alguna forma de acreditarlo con algún certificado en cuestión. ¿Y qué consecuencias trae esto? Esto trae que ese sujeto quedaría exento de toda la normativa del reglamento de presentaciones electrónicas. Es decir, no es obligatorio este régimen, puede hacer presentaciones en formato papel, y además le impone al órgano judicial llevar a cabo todas las medidas pertinentes que estime a los efectos de poder garantizar el efectivo uso y accesibilidad al sistema. Y le da la posibilidad al interesado de que proponga la forma en la que él puede desarrollar o desenvolverse de mejor manera. Por último, dice que esta normativa, o lo dispuesto en el artículo 18, va a subsistir hasta tanto la Secretaría de Informática cree un modo en el cual sujetos tal vez no videntes o demás puedan utilizar el sistema o el expediente digital.
Los últimos 3 artículos regulan el sitio web seguro, la suspensión de términos judiciales y la creación de PDF y normas prácticas. En relación al sitio web seguro, lo importante es que a través de esta acordada tenemos quién es el órgano de contralor y el órgano encargado de implementar estos sistemas electrónicos, que es la Subsecretaría de Tecnología de Informática de la Corte. Esto se va a crear una base de datos en la cual va a constar todos los datos que vimos anteriormente en relación a las presentaciones y notificaciones electrónicas, datos relativos a la alta disponibilidad de la notificación, del acceso a la misma, y distintas cuestiones, y dispone el artículo que ya sea pedido de parte de oficio, se va a poder auditar el sistema. Por último, regula los casos en los cuales también por una cuestión informática, en este proceso que hemos estado analizando, se produzca una falla y se vea impedido el sujeto de acceder a la documentación, ya sea de oficios con código QR, cédulas o demás. En estos casos se va a tener que hacer saber al órgano judicial a los efectos de que constate lo mismo, suspenda el acto o el plazo del acto y mande a llevar adelante las medidas que estime pertinente para poder garantizar el ejercicio del derecho en cuestión. Por último, en relación a la suspensión de los términos judiciales, también trae algunas novedades que es más clarificador cuáles son los supuestos que ameritan que se suspendan los términos, y son los casos en los que el sistema de notificaciones de presentaciones electrónicas, la mesa de entrada virtual o la USTA, no tienen que concurrir los 3, pueden ser cualquiera de estos 3 ordenadores, presente inconveniente técnico que impida su correcta autorización por 2 horas consecutivas y en el horario de 8 a 12. En estos supuestos, se va a proceder a la suspensión de términos conforme al artículo 32 inciso M de la Ley de Organización del Poder Judicial, la 5.827, que es lo que nos marca que es una potestad de la Corte. ¿Qué quiero decir con esto? En los casos de que se constaten estas irregularidades, yo creo que la forma de llevarlo adelante sería hacerle saber, ya sea al Colegio de Abogados o a la Subsecretaría de Tecnología, a fin de que, constatando estos hechos, proceda o solicite a la Corte que suspenda términos en la forma dispuesta por este artículo. Por último, concluye el acuerdo en cuestión remitiendo a las normas prácticas de la creación de PDF, y hace saber que a la brevedad la Corte va a dictar normas prácticas y modelos de escritos que van a estar disponibles para todos los interesados. Bien, así Manu también toma aire y vamos finalizando con lo que tratamos de preparar para el encuentro de hoy. Ya cerrando un poco lo que fue, no, lo que pretendíamos que sea nuestra charla de hoy, ¿de qué modo se van a tener que hacer las presentaciones judiciales? No queda duda que van a tener que ser todas de manera digital, ya sea un documento digital o un documento hológrafo que se digitalice, e igual respuesta con relación a la documentación que se debe adjuntar. ¿Qué supone para la parte y para el abogado o la abogada la presentación de un escrito bajo esa modalidad? Primero, que efectivamente lo presentó con todos los resortes que vimos que el propio sistema va a dar de cuándo se presentó, a qué hora y cuándo surte efecto, si lo hace en un momento o día inhábil. Una declaración jurada del abogado o de la abogada de que se constituye, de que primero cumplió con las normas que el reglamento le decía sobre el cómo debía hacerlo, y además que asume las obligaciones propias del depositario de lo que tenga en original papel o presentaciones firma hológrafa. ¿Cómo tienen que notificarse las decisiones judiciales? Con toda la aclaración que hizo hasta recién Manuel. La regla del artículo 10, se van a notificar de modo automatizado con todas las especificaciones que tratamos un poco de brindarles hoy. Las excepciones, los 4 incisos que fuimos desmenuzando uno por uno, artículo 11, en cuyo caso puede ser en algunos supuestos por nota y en algunos supuestos la cédula electropapel, papeltrónico mixta, como normalmente se lo conoce en la jerga. ¿Cuándo va a operar la notificación efectuada bajo este sistema automatizado? Martes o viernes inmediato posterior, no importa, como veíamos hoy, en qué momento se firmó la resolución y se autonotificó, si era si era hora hábil o inhábil, siempre, y acá se aplica así de manera supletoria lo que ya conocemos de la notificación por nota. Si el día que debía notificarse es feriado, pasa automáticamente el día hábil posterior, no al próximo día de nota, como ocurre en el sistema nacional y federal,
pasa al día posterior hábil si el día de nota por alguna razón fuera inhábil o feriado. ¿Qué pasa? Como decíamos también, si por cualquier razón falla el sistema y esto de la notificación automatizada no se podría producir. Bueno, o falla el sistema o falla algo en el mecanismo que el propio reglamento estipula, no se considera notificado el destinatario bajo el régimen del presente reglamento, con los interrogantes que ya les planteamos. ¿Cómo se notificaría? Por nota, cédula electrónica o papeltrónica, solicitando la excepción al juzgado, o solicitándole al juzgado quizás un auto ampliatorio autonotificable conjuntamente con el inicial. ¿Qué pasa cuando no se constituye un domicilio electrónico? Se tiene por notificada todas las resoluciones los días martes y viernes o el siguiente día hábil, si este fuera feriado, mediante la publicación en la MEB. Es decir, que la notificación automática por nota, por la falta de constitución o por no tener un domicilio electrónico, digamos, registrado, pero con una notificación primero en electropapel y no se constituye domicilio, va a ser por nota, pero atada a la mesa de entrada virtual. Y por último, ¿cuándo y cómo se acredita la notificación automatizada en cuanto a la efectivización en IES a cubo? Tengan en cuenta esto porque es muy importante, artículos 12 y 13. El sistema registrará la fecha y la hora que la notificación quedó disponible y además hay algunas cuestiones más. No confundir quedar disponible con pulso de descarga efectiva, que son 3 momentos específicos que Manuel marcó. El que marca el momento de la notificación es quedar disponible. Queda disponible próximo día de nota hábil. Aunque el sistema tiene las 3 informaciones, el que marca cuándo va a ser el día de nota posterior, que marca la fecha de inicio de la notificación, es el primero. Queda disponible próximo día de nota o día hábil posterior, empieza a correr el plazo. Hasta acá llegamos. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes, fue muy claro y son muchas las modificaciones que trae este nuevo reglamento, crea nuevas casuísticas que se van a ir resolviendo a medida que se pongan en funcionamiento y quizás más adelante haya que hacer una nueva charla para aclarar nuevas cuestiones o poner en conocimiento. Muchas gracias a los dos. No sé si alguien tiene alguna consulta. Creo que no, que fueron respondiendo todo lo que se fue consultando en el chat. Perdón, una, si me permitís, Fátima, una que vi mientras estaba hablando Manuel, que había una, yo le digo colega, perdón, no sé si está de un lado o del otro del mostrador, pero decía por qué existiendo una mesa de entrada virtual no se podía hacer una nota electrónica. La explicación, al menos desde la faz teórica, es que la nota o el libro de notas con el martes y con el viernes tenía una explicación o una fundamentación cuando uno tenía que concurrir físicamente a ver un expediente físico papel. Si ahora voy a tener todo a disposición en la mesa de entrada virtual, aunque el expediente esté a despacho, yo lo puedo entrar a ver igual. Puede estar hace 5 días a despacho y yo debería tener todo a disposición, ya sea presentaciones o documentación anexa, con lo cual la lógica de no continuar, entiendo, la Corte con la política del libro de notas, ni papel, ni tampoco electrónico o digital, tiene que ver con que si el acceso al expediente yo lo voy a tener irrestricto, independientemente del estado que el expediente tenga, pareciera que no seguiría teniendo razón de ser un libro de nota independientemente de que fuera electrónico o papel. Ahí están hablando un poco del delay que tiene la MEB en cuanto a cómo lo vemos los profesionales. A veces sí, existe un estilo de delay que tiene algunas horas o días. Gus, ya que concluimos la charla, quería decirte que para mí una herramienta que tienen a mano tal vez los profesionales a la hora de poder encontrar una solución a los escritos y a la documentación, me parece que se la da el 1359 del Código Civil, que regula el caso de que en los cuales el depósito sea gratuito. En estos casos, el Código Civil establece que el depositario puede exigirle al depositante en cualquier momento que reciba la cosa depositada. Por ende, yo creo que, obviamente, que después estará en el ingenio de cada profesional, que acá tal vez podrían agarrarse a alguna cuestión, ya sea para devolverle la documentación a los clientes, o ver la manera que lo hacen o le estiman pertinente, ¿no?
Sí, por eso hoy yo trataba de ensayar algunas posibilidades pensando en aquellos que litigamos, diciendo, bueno, ¿cómo hago para disipar cualquier posibilidad de culpa del profesional, que es la terminología que utiliza la acordada, el reglamento? Digo, bueno, mire, yo tenía 5 días. Durante los 5 días, ni de oficio ni de parte me lo solicitaron. Opción número 1, bueno, mire, cliente, lléveselo y fírmeme, por favor, que usted se lleva todo y que va a conservar los originales. Opción número 2 podría ser lo que está planteando Manuel. Bueno, mire, yo sé que el reglamento dice que pasó el plazo en el cual, salvo cuestiones graves, usted me lo podía pedir. Por las dudas le pregunto, ¿lo quiere ver? Se lo exhibo. Y bueno, después puede sucederse igual el supuesto en el cual la documentación o el escrito firmado del hológrafo se pierda por la razón que fuera, y el reglamento tiene el resorte ya pensado, es decir, la citación al menos está pensada para la presentación hológrafa, no está tan claro para la documentación original que se perdiera en papel, pero para la presentación hológrafa, cuando se es patrocinante y la parte no tiene firma digital, hacer concurrir a la parte a que lo reconozca. En definitiva, yo creo que no hay que ser ni amigo ni enemigo del reglamento, hay que ver cómo se hace para llevarse de la mejor manera posible, insisto, teniendo en cuenta que es hoy por hoy un reglamento que está vigente. Perfecto, muchas gracias. Ahí creo que está Pablo que quiere saludar. No sé si está muteado. Ahora sí. Ahora sí. No, quería agradecerles a tres, especialmente a Gustavo y a Manuel, y bueno, y encarecernos a todos seguir estudiando este tema que tan luego atañe a dos cosas que de un lado del mostrador pueden preocupar y del otro lado del mostrador nos desesperan más que preocupar, que es saber cuándo algo que presentamos está presentado y saber cuándo de algo estamos notificados. Y tener incertidumbre sobre si estamos o no estamos notificados, o si la otra parte está o no está notificada, es bastante preocupante y bastante complicado para nosotros, y está bueno, como les decía, seguir el estudio de esto y seguir cómo va evolucionando jurisprudencialmente y cómo se va a ir aplicando, porque seguramente va a tener un montón de aristas eso. Así que muchísimas gracias, y Fátima, si querés cerrar. Perdón, ahí la doctora Rúa decía que no le quedaba claro cómo sabemos cuándo se descarga la documental en los traslados. Lo cierto es que tal vez a los efectos del plazo del traslado de demanda no tiene importancia esto, porque es una carga de la parte, en el sentido de que tiene 5 días para hacerlo o no. Después de transcurrir estos 5 días, ahí comienza el plazo respectivo. Por ende, ya seas actor, no te va a interesar si efectivamente lo realizó. Después nosotros, tal vez de los órganos jurisdiccionales, podemos saber o acceder al dato si realmente la compulsó o no, y en caso de ser necesario, va a poder pedirse, auditarse o pedirse esa información a la Subsecretaría de Informática. Perfecto, gracias Manuel. Creo que era la última duda que quedaba. Así que, y agradecemos a todos los colegas que estuvieron presentes, que fueron muchos. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.